también uno se da cuenta que la moda para adultos mayores no existe. Creo que sí, la moda está muy olvidada y la gente está muy mal acostumbrada de saber lo que es la gente de la tercera edad. Hay mucho que descubrir de la gente de la tercera edad. La participación en Fashion Week, pues tenemos que subir a la pasarela a las personas que han hecho los bordados de esta colección. Y me dice, Lidia, están llegando unas inditas, te van a dar las blusas, pues ya nomás recíbeselas en la puerta, no pueden entrar al backstage. Le dije, ¿cómo? Pero pues iban a salir conmigo en la pasarela. ¿Cómo crees? No puede ser, no sé qué. Mira, en el contrato nada más dice que te puedes presentar tú y tu hija con su colección. ¿Cuál es tu forma de envejecer? Pues sí, la verdad el camino ha sido largo. Ahorita tengo 71 años y creo que... Hablemos de la vejez sin filtros, sin miedos y sin tabúes. Aquí el tatuaje que no te hiciste y la cita en Tinder son los protagonistas de la historia, porque la vejez no es como te la contaron. Bienvenidos a Entre Canas y Verdades, el podcast de Coltin, la primera membresía de salud para personas mayores. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Aranda, bienvenidos a Entre Canas y Verdades, un espacio donde, como cada semana, conocemos la historia de grandes personas y hoy no es la excepción. Una invitada con la cual me da muchísimo gusto poder platicar el día de hoy, querida Lidia Lavín, diseñadora. Gracias. Y además con una historia súper bonita. Gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Lidia Lavín? Pues mira, soy diseñadora mexicana. Me dedico a la moda mexicana contemporánea, pero también me he dedicado mucho a las comunidades indígenas, a trabajar con ellas. Y pues he sido académica de la Ibero durante 45 años. Fui maestra fundadora de la carrera de diseño textil y de moda de la Ibero. Y bueno, pues yo trabajaba solamente medio tiempo en la Ibero porque soy muy inquieta y quería seguir con las comunidades y quería hacer mi propio negocio algún día. Y bueno, pues todo eso se ha ido haciendo realidad. Qué bonito. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo es que llega esta pasión a tu vida hacia el mundo textil, hacia el mundo de la moda. Además, estamos hablando de una época en la cual pues era todavía muy nuevo en México. No existían ese tipo de carreras como hoy sí es mucho más fácil que la gente que le gusta la moda pueda acceder a ese tipo de carreras. ¿Cómo llega a ti y cómo vas trazando ese camino para que se vuelva un poco realidad todo lo que has hecho? Pues sí, la verdad el camino ha sido largo. Ahorita tengo 71 años y creo que sí empecé muy joven también a trabajar. Me encanta siempre trabajar y estar activa. Y mi papá tenía una fábrica de tejido de punto en México, aquí en la ciudad. Y bueno, pues un buen día la que hacía los diseños, que era una señora española que la habían traído de España porque allá era muy top todavía ya el diseño y el trabajo del tejido del punto. Y ella pues se enferma su mamá, que vivía en España y le dice a mi papá, me tengo que ir porque no hay quien la cuide y tal. Y yo, pues, como buena hija de gente trabajadora, empecé a ir a la fábrica porque mi papá nos llevaba en las vacaciones, ¿no? Entonces, desde los 9 años, pues, a ir por las tortas o a pelar la ropa, a doblar, a sacar el inventario, a barrer, lo que fuera, ¿no? Y mi hermano igual. Y bueno, pues yo ya le había tomado mucho aprecio, me acercaba mucho a la señora Violeta. Y ella me fue enseñando mucho, ¿no? Entonces, a los 16 años, que fue cuando se fue, mi papá se sentía muy angustiado y me dice... ¿Qué iba a hacer ahora? Me dice, oye, pues necesitamos sacar una colección y tú pues ya has estado pegada a la señora Aurora, entonces ahí dibújate unas cosas y pues, ¿qué te parece si las sacamos? Y con esa frescura que te da la edad, ¿no? ¿No te dio miedo? No me dio miedo y al contrario, yo estaba feliz, ¿no? Y me llevaba muy bien y eso es una cosa que aprendí desde esa edad. Me llevaba muy bien con todos en la fábrica porque me gustaba preguntarles y aprender de ellos y platicar y tal, ¿no? Y pues no era para nada la hija del dueño
así apartada y sintiéndose la gran cosa, ¿no? Entonces, estabas involucrada en el negocio. Estaba muy, muy involucrada. Entonces, pues fui con ellos y les dije, oigan, pues es que me tienen que ayudar, porque yo lo único que sé es hacer dibujitos, pero de ahí en fuera. Y sí, nos divertimos mucho. Sacamos la primera colección a tiempo. Y tuve la oportunidad también de darle un giro un poquito más juvenil, porque era muy de señoras, ¿no? Entonces, pues fue fantástico. ¿Qué fue lo primero que diseñaste? ¿Te acuerdas? Un jumpsuit. Que eso, bueno, pues se usaba en Europa. Claro. Aquí en México la gente no, era como de obreros, ¿no? Lo único que había aparecido era un overol que usaban los mecánicos, ¿no? Pero sí, incluso guardo la prenda porque yo fui la modelo, me lo ponía yo para ver el fit y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, fue lo primero y mi papá sí me dijo, ¿esto quién se lo va a poner? Le digo, pues gente como yo. Ah, muy bueno, vamos a empezar a venderle a los jóvenes, a las jóvenes también. Y tenía 33 tiendas mi papá, entonces sí era muy, muy importante el que el diseño fuera algo que pudiera seguirse vendiendo, ¿no? A la par de esto, tú seguiste con tus estudios, pero justo no existía la carrera como tal de diseño de modas. ¿Cómo fuiste integrando toda esta parte a tu vida como estudiante para poder ir encaminando y viendo hacia dónde iba tu carrera y tu vida? Pues sí, llegó el momento en que yo quería estudiar moda y pues aquí en México solamente había carreras técnicas que realmente lo que te enseñaban era a hacer figurines y a ilustrar moda, ¿no? Y no sabías en realidad mucho más, hacer patrones tal vez, pero no era lo que yo quería, ¿no? Y en ese momento había habido una devaluación y mi papá no me podía mandar a estudiar fuera, ¿no? Había comprado unas máquinas y había sido muy retador el poder pagar en dólares, pues el costo de la maquinaria, ¿no? Entonces, bueno, pues lo más cercano era la carrera de diseño gráfico que tenía 3 años de haberse abierto en la Ibero. Y bueno, pues fui a hacer el examen allí y dije, me voy a meter a diseño gráfico, porque también había diseño industrial que ya tenían como 5 años. Pero pues dije, no, hacer productos, hacer muebles y esas cosas no me late. Yo creo que yo sí. Ya lo tenías claro. Sí, como que creo que el diseño gráfico me puede ayudar más porque ahí se ven las texturas, los colores, en fin, ¿no? Y sí, empecé a estudiar diseño gráfico cuando de repente, en el 4º, 5º semestre, anuncian que se van a hacer los subsistemas y era algo nuevo que en realidad es como si estudiaras un área menor, como medio de especialización dentro de tu carrera, ¿no? Y tú podías escoger 4 o 3 subsistemas que se iban a abrir. Y entonces ahí fue que de pronto me fui a ver al director y le dije, oiga, pues es que mi papá se dedica a los textiles y tiene una fábrica y ahorita pues con el GATT están padeciendo mucho los industriales porque están por primera vez pudiéndose importar telas de Francia y de Italia y de todos lados y entonces pues todos los fabricantes que yo conozco, amigos de mi papá. Los mexicanos estaban sufriendo. Los mexicanos están padeciendo mucho, ¿no? Entonces yo creo que se necesita que haya diseñadores y yo ya diseño para mi papá desde entonces y no sé qué. Pues total, que le dejé el granito de arena y me dijo, mira, ve y platica con esta maestra, me dio el teléfono, se llama Marcela Gutiérrez y ella era como unos 5 años mayor que yo, había estudiado diseño industrial y pues empezamos a platicar y me dice, pero ¿y tú cómo crees que tú puedes ayudarme? Y le digo, sí, pues es que mi papá fue... Yo conozco a todo mundo. Sí, fue de la Cámara del Textil y entonces conoce a mucha gente y estoy segura que les va a interesar apoyar a la carrera. Y sí, pues así se abrió el subsistema. Prácticamente eres fundadora de la carrera entonces. Pues mira, en realidad sí ayudé a hacer muchas carátulas que se llamaban así, que eran, digamos, como la descripción de las materias, pero sí tuve que empezar a ayudar, a ser ayudante de profesores, ¿no? Porque pues a veces yo les podía ayudar más en la parte técnica. Sin embargo, todo este camino tardó en que llegara esta parte como más creativa y esta parte de diseñar. Te fuiste por otro lado. ¿Qué te llevó? Me queda claro que sin duda hay un tema de conciencia social
que seguramente venía desde casa, que te lleva a estar en Fonart, a estar en el Instituto Nacional Indigenista. ¿Cómo llegas a esa parte y cómo empiezas a integrarlo en tu carrera profesional? Pues mira, yo sí me siento una persona muy afortunada porque cada vez que había que doblar la vuelta del camino a tomar una dirección, salía algo que era completamente lo que yo... Te regresaba. Me llamaba la atención o me llamó la atención, ¿no? Y fue justo siendo asistente de los profesores, conocí a una maestra que estaba por dar una materia que yo ya no tenía por qué cursar. Ya había terminado todo mi plan de estudios y entonces pues otra vez fui con el director y le dije que si me podía yo inscribir a esa materia porque se llamaba Diseño Textil Tradicional Mexicano. Y yo decía, ¿cómo? Pues ¿eso qué es? ¿No? Yo siempre he venido también de una familia del lado de mi mamá muy nacionalista. Mi abuelito era juez de la Suprema Corte, entonces era una persona muy respetada, pero amaba México, ¿no? Así. Entonces le dije, ¿me puedo meter a la materia? Me encantaría saber eso, ¿no? Y pues sí, nos llevó la maestra, como a las 2 semanas la maestra se llama Marta Turó, que es una muy importante antropóloga mexicana. Nos llevó al primer lugar donde nos llevó fue a la Sierra de Puebla, a conocer Cuetzalan. Y allí pues no había más que carretera hasta Zumpango, no, hasta donde está lo de el Zacatlán de las Manzanas. Y ya de allí era pedir aventón en camiones de redilas y luego pues caminar unas 2 horas para llegar a Cuetzalan, ¿no? Era un lugar realmente remoto, no había las carreteras que ahora hay. Y pues llegamos ahí y empezamos a ver que la gente solamente hablaba náhuatl. Y había una que otra persona que nos recibió y que sí podía ser de traductor, ¿no? Entonces yo estaba impactada de darme cuenta de ese México. ¿Cómo fue ese primer acercamiento a ver los textiles, a ver los bordados? No, bueno, fue de verdad increíble porque el domingo ellos bajaban de todas las comunidades a vender en el mercado, hacían un tianguis en el centro de Cuetzalan y todo el mundo venía vestido con sus trajes limpísimos, blancos, todos los bordados son de colores, de muchos colores, y en ese verdor que tiene Cuetzalan de las montañas todas tupidas de vegetación, pues parecían como aves, ¿me entiendes? O sea, una cosa maravillosa. Entonces vimos cómo llegaban y ponían sus puestos y pues queríamos ir a comprar desde comida, sopes y cosas deliciosas, tamales, ya sabes, a tocar sus textiles y ver si nos vendían y que cuánto costaba. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que realmente no hablaban español, ¿no? Claro. Entonces yo quería comprar un quexquemitl, que son unas prendas triangulares, precioso que había y no me sabía decir el precio. Sí lo vende, sí que sí que me lo sí pusiera, lo vende, sí, pero que no sabía cuánto. Total que ya la maestra se acercó y entonces empezó a ayudarme a comprarlo y la verdad es que le dije, es que yo quiero preguntarle, ella que verdaderamente es mexicana, cómo percibe el color en este verdor y de dónde saca estos tonos tan increíbles y tal, ¿no? Y entonces se lo preguntó la maestra, aún sabiendo la respuesta, y dijo, lo contestó ella en náhuatl y dijo, no, yo no soy mexicana, la mexicana eres tú y yo soy nahua de la Sierra de Puebla. Claro. Y le digo, pero pues tenemos el mismo presidente, la misma bandera. ¿Quién es el presidente? ¿Cuál bandera? Yo no sé de qué me hablas, ¿me entiendes? No, aquí no hay eso. Dijiste hace ratito que platicábamos antes de empezar la entrevista algo muy importante. ¿Te diste cuenta de que México tiene muchas realidades? Muchas realidades. La verdad es que, bueno, pues sí, en realidad me había tocado vivir en una familia en donde ir a ver los pueblitos era pues, los cercanos, ¿no? Pero no tenía yo esta conciencia de la realidad circundante y de tantas etnias que vivían tan apartadas y que yo me preguntaba cómo es que están tan apartadas, ¿no? Después ya estudiando acerca de eso, me di cuenta de que cuando fue la conquista, muchos de ellos
emigraron para esconderse en las cañadas, en los desiertos, en las selvas. Y de esa manera, pues mantuvieron digamos que se mantuvieron en incógnito, por decirlo así, ¿no? Durante todos estos años en los cuales, que repito, fue mucho antes de que decidieras hacer tu marca y empezaras a diseñar, te dedicaste más a darles visibilidad, a hablar con todas las señoras, explicarles cómo funcionaba el mercado, cómo vender, a cuánto vender. ¿Cómo fue todo eso? Porque sin duda ha de haber sido una labor muy complicada y muy difícil, porque no había todavía quien se acercara a ellas para decirles lo que estás haciendo vale. Sí, claro. La verdad es que fue también todo un proceso. A mí me inquietó mucho darme cuenta que a la hora de que pusieron los uniformes escolares obligatorios, pues era muy traumático para las comunidades, ¿no? Los chicos, los que iban a estudiar, pues padecían el uniforme, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Esto fue en 1977. Que se vuelve obligatorio el uniforme a nivel nacional. Exacto. Probablemente fue antes, pero en las comunidades todo llegaba después. El caso es que, pues sí, yo me daba cuenta de que estaban enojados. Trataba yo de ser la voz también, pues con las antropólogas, con la gente que conocía. Y sí, nos fuimos juntando para ver qué se podía hacer, ¿no? Sobre todo con una serie de norteamericanas y bueno, gente europea que se había dedicado al coleccionismo de textiles indígenas y que estaban haciendo incluso libros o cosas así. Recopilando la historia, ¿no? Entre ellas Irmgard Johnson, que yo le hice algunas ilustraciones de los bordados y fue de mis primeros trabajos así reales de acercamiento con el poder encontrar apoyo en estas mujeres. Y también la doctora Ruth Lechuga, que ella había sido una sobreviviente de la guerra nazi y que llegó a México y fue adoptada por familiares cercanos, pero que se casó con un mexicano que se apellidaba Lechuga y era antropólogo. Y entonces, bueno, pues eran personas que respetaban mucho todas estas tradiciones. De por sí la antropología en ese momento era no los toques, no los cambies, no los muevas de su lugar. Ellos también donde están, ¿sí? No había esta intención de integrarlos. No. Y una de las cosas que realmente sí pudimos hacer fue acercarnos con las tejedoras y ellas nos decían, es que ya no vale la pena, ya no voy a tejer porque pues ahora mis hijos se quieren vestir con ropa comprada o ya no va a servir lo que yo les hago. Y bueno, pues entonces las convencimos de que podíamos rescatar los dibujos, que nos explicaran la técnica. Y estas señoras estaban haciendo libros, se hicieron varios libros de toda esa investigación. Y pues bueno, poco a poco me fui haciendo comadre de muchísima gente y amiga muy entrañable de mucha gente. Viajábamos a muchas comunidades. Yo fui después maestra sustituta de la maestra original que me había encaminado a esto. Y bueno, pues de todas maneras, cuando la Ibero me ofrece una plaza, digo, sí, pero no quiero de tiempo completo porque... Tú sabías que tenías tus sueños. Sí, pues yo quería hacer también otras cosas, ¿no? Cuando te enfrentabas y conocías a todas estas señoras y veías sus bordados y demás, ¿ya existía este gusanito de decir, yo haría con esto, me gustaría diseñar? ¿Sí existía? Sí, tenía yo siempre alguna de las artesanas que yo le decía, mira, ¿y qué tal si le pondrías o le cambiarías aquí una franja blanca para que se distingan más los contrastes y tal, y cómo cobras, no, estás cobrando muy barato, no, y cosas así, y sí me decían las señoras, no, ni las incites a vender, ni no, ellas tienen que seguir así, ¿no? ¿Cuántos años te tomó ganarte? Porque sí, es ganarte la confianza de los distintos grupos y de las distintas etnias que visitabas. Pues mira, de las señoras yo creo que me tomó casi hasta ahora, ¿no? O sea, la verdad es que me respetan, me quieren mucho. De las señoras, digamos que
que coleccionaban y que ayudaban a las artesanas, pero en una idea de antropóloga. Voy a cuidarte para que te quedes como en tu comunidad y que no cambies, ¿no? Yo sí pensaba que de todas maneras les iba a llegar la modernidad y iban a cambiar. Y una de las cosas que definitivamente las fue informando de otras cosas fue la televisión. Sí, las carreteras, obviamente, y las televisiones, ¿no? Entonces, en pocos años después, 2, 3 años, ya se veían las antenas de televisión arriba de las casitas, ¿no? Y pues empezaron a llegar los tianguis y pues ya la modernidad les llega, ¿no? Sabían que de una o de otra forma tenían que integrarse e irse integrando. Exacto. Y también fueron integrando la tecnología. Sí, mi propósito siempre fue aprender de ellas primero, muchísimo, respetar mucho lo que hacían. Me ponían a prueba también, porque de repente pues aprender a tejer en telar de cintura era importante que yo supiera para que pudiera entender lo que estaban haciendo, ¿no? Y entonces, pues sí, una artesana que me enseñó, bueno, me daba con la varita así de no, así no, lo está haciendo bien. Así no. Y pues nos divertíamos, pero también lloraba y también pues había comunidades más cerradas. Ahora bien, ¿en qué momento? Pues porque además le dedicaste muchos años a ser maestra, a enseñar. Hiciste prácticamente esta carrera pues sí, un lugar seguro para toda esta gente, ya de generaciones más para acá, que buscaban comunicarse a través de la moda, ¿no? Y de la ropa y del textil. ¿En qué momento aparece tu marca? ¿En qué momento dices, este sueño que yo tenía y que lo empecé a los 16 años y que estaba por ahí dormidito, ¿en qué momento dices, es momento de hacerlo? Pues creo que llega un momento, bueno, yo también en paralelo a ser académica, me fui dedicando a dar asesorías a las industrias. Entonces fui asesora de las marcas propias de Liverpool, de Palacio de Hierro, generamos las nuevas marcas, me tocó en un equipo de generar marcas propias, ¿no? Que eso era un concepto que no existía. Un reto además, claro. Ajá. Y después pues estuve con Ferrioni, con Julio, con Escapino, y cada uno fue un caso también muy diferente y me hizo aprender mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese inter yo aprendía cada vez más y decía, no, bueno, si lo estoy haciendo para otros, pues creo que es mi momento para poderlo hacer para mí, ¿no? Hacer una marca que lleve mi nombre y que pues yo ejerza como diseñadora. Y entonces hace 20 años, o sea, realmente muy poco tiempo para mí en el tiempo vivido, tomé la decisión de abrir mi marca. Y bueno, pues sí, fue también, porque tú piensas, yo ya sé todo, los industriales me pagaban porque yo les asesorara, no, pues va a ser fácil, ¿no? Claro. Pero no es lo mismo, porque uno tiene que aprender a trabajar en equipo y que todo en realidad es parte tú eres parte de un engranaje, pero no eres todo, ¿no? Y los diseñadores actuales, jóvenes que salen, ahora creo que tienen más idea, pero en esa época tú pensabas que eras Juan Camaney, ¿no? Todo sabías. Y no, pues necesitas a alguien que te ayude en las finanzas, alguien que te ayude en la contabilidad, alguien que te ayude en las ventas, alguien que te ayude en la parte de legal de la marca, ¿no? Claro. Pues lo creativo, en fin, ¿no? Son muchos canales que tú tienes que enfrentar. Y pues sí, realmente puse mi marca con la idea de tener mi taller nada más y atender a la gente en mi taller, ¿no? Nunca pensé que iba a poder hacer una marca más grande, ¿no? ¿Cómo has visto a lo largo de los años cómo ha evolucionado justo la industria de la moda? Sin duda debe de seguir siendo difícil ser diseñador hoy en día. Alguien que está terminando de estudiar, que a lo mejor nos están viendo ahorita y que tienen este sueño de crear una marca y de ser una marca mexicana, sigue siendo difícil igual que hace 20, 30, 40 años. Pero ¿cómo has visto la evolución de esta industria a lo largo de estas décadas?
Bueno, definitivamente sí, ya hay moda mexicana, ¿no? Ya hay, en esa época en que yo empecé, pues había algunas empresas importantes que ya estaban haciendo diseño mexicano y que estaban teniendo tiendas y vendiendo en las grandes cadenas, pero al final eran consorcios, eran marcas, ¿no? Y antes de eso fue, pues, los diseñadores independientes, que pues, unos grandes creadores que dejaron huella, ¿no? Sin duda. Pero actualmente creo que los diseñadores sí ya han tenido preparación, ya las universidades están listas, ya no hay una sola, sino ya hay muchísimas que imparten la carrera de diseño textil y de moda. E incluso también ya hay muchos intercambios. Los alumnos se pueden ir un semestre estudiando donde sea, en cualquier universidad, a estudiar en otra universidad, ¿no? Y creo que eso también más el carácter de los millennials, que es de mucha fuerza y de mucha independencia, el tratar de poner sus propios negocios, el ser sus propios empresarios, pues está ayudando mucho a que haya muchísimos talentos emergiendo, ¿no? Claro. Entonces eso creo que está padre. ¿En qué momento te diste cuenta que Lidia Lavín marca estaba creciendo, estaba funcionando y que además estabas dejando huella en el sentido de la recopilación de bordados y que eso estaba siendo un punto único de tu marca? Sí, pues me llegaron varias señales. Una de ellas fue que Clio, Enrique Krause, nos ofreció a una alumna y a mí el escribir unos libros, ¿no? Entonces escribimos el compendio de 6 libros de Museo del Traje Mexicano. Entonces, y además los patrocinó Sears. Entonces me di cuenta de que podíamos de veras tener un nivel de poder, no sé, acercarnos a las grandes marcas, a que pudieran apoyar el diseño mexicano, ¿no? Y pues ese fue uno de los avisos. Otro fue el hecho de que la carrera de diseño textil, cuando yo fui coordinadora, tomé la carrera con 6 niños, ¿no? Y me dice el rector: Lidia, te estamos pidiendo que seas coordinadora para que por lo menos haya 25 a finales del próximo año. Pues sí, no eran 25, sino ya eran 50. Y dejé la carrera ya con 400 alumnos, ¿no? Entonces creo que era mucho el boom de la necesidad de la gente de que había industria, pero no había talento para manejar la industria, y así es como realmente me empecé a dar cuenta. También me di cuenta que había que enfrentar muchas realidades que yo no estaba tomando en cuenta, ¿no? Yo pensé que todo el mundo tenía este espíritu mexicanista y no era así. En realidad sí admiraban mucho el trabajo, les gustaba mucho la colección, pero hasta mis mismas amigas decían, ahora que sea el 15 de septiembre me voy a venir a comprar un vestido contigo, ¿no? Y yo les decía, no, pues no sean canijas, o sea, ustedes me están diciendo que está bonito, a ver, díganme por qué no se lo ponen. Y pues no, es que yo no me atrevería, me siento disfrazada, me siento como que pues estoy disfrazada de mexicana, de indígena, de tal, ¿no? Y otra sí me dijo, bueno, pero es que también no te da pendiente que vengan llenos de pulgas o de piojos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero además, a la par de lo fuerte de ese tipo de respuestas, qué bonita labor la que has hecho de ir resignificando, de que la gente tenga la intención de reeducarse y reaprender todas estas ideas que es preconcebidas, que no sé de dónde vienen. Ahorita me viene a la mente... Me viene a la mente pensar que cuando yo hoy le digo a mi mamá, oye, vamos a ir a tal lugar, ponte guapa. Para mi mamá el ponte guapa es ponerse un bordado y un vestido que haya comprado en una comunidad, se ha resignificado mucho eso. Bueno, y en realidad como generación, los baby boomers sí éramos pues rebeldes, ¿no? En realidad, porque nos había tocado estar muy sujetos, ¿no? Muy restringidos. Y creo que tu mamá y yo estamos en las mismas,
de sí acoger más ese México que ellos no nos querían mostrar. Sí, que ellos les daba miedo que nosotros nos saliéramos del huacal, como decían, ¿no? Entonces, bueno, pues por allí fue. Y creo que una de las cosas que sí me hizo darme cuenta de, más bien, que la gente viera mi marca y que realmente empezaran a voltear los ojos hacia lo que estábamos haciendo, fue que nos invitaron a varias pasarelas en otros lados del mundo, ¿no? Nos presentamos en Berlín, en el Sony Center, en Nueva York, en Argentina, en San Francisco, en San Antonio, que también hay una población que amaba México por sus lazos familiares. Entonces, en realidad, empezaron a llegar en el Hola o en revistas así de Europa, pues que alguien había cubierto nuestro desfile y comentarios sobre ese México lleno de color y de texturas y tal. Y allí empezó a tomar importancia mi marca, ¿no? En realidad. Fue cuando ya me empezaron a hablar para que si quería yo participar en Fashion Week, que si quería una entrevista, que varias cosas. ¿Y cómo fue integrar desde lo real? ¿Cómo fue integrar a un Fashion Week, a una publicación, a revistas que no estaban acostumbradas a visibilizar este tipo de artesanías, de textiles, de la misma gente que lo estaba haciendo? Pues fíjate que a mí, como en la tercera edición de Fashion Week, bueno, ya mi hija trabajaba conmigo y eso también fue un factor muy importante porque ella estudió diseño textil también, pero se fue después a Nueva York de intercambio y la contrataron de Vogue y estuvo trabajando de asistente de la directora de Vogue Latinoamérica. Llegó tronadísima porque de verdad es como la película de Devil Wears Prada. Que sí, realmente el trato era así de vas por las tortas y llevas mi tintorería, pero además vas por unos diamantes y te los traes en el metro, ¿me entiendes? Y cosas así. Entonces llegó muy tronada y me dijo, oye mamá, fíjate que he estado pensando que ya no quiero regresar a Nueva York y que quiero trabajar contigo. Y yo creo que podemos hacer que sea vender en serie. Yo estaba pues ahí muy encaminada a hacer vestidos de una pieza para claro, mis clientes, ¿no? Y fue todo un reto, fue tocarme la campana y yo dije, pues es muy buena idea y si lo hacemos juntas y me ayudas tú, pues adelante. Y así empezamos, ¿no? Entonces esa visibilidad de la que me preguntas es que se juntaron esos factores, ¿no? La llegada de mi hija, pero también el hecho de que ya internacionalmente nos invitaban a presentarnos. Y por último también la participación en Fashion Week. En esta tercera edición que estaba yo comentando, que se me ocurrió decir, bueno, pues tenemos que subir a la pasarela a las personas que han hecho los bordados de esta colección. Y entonces, te enfrentaste a otro gran problema. No se me ocurrió pedir permiso. Pues era mi pasarela y pues yo estaba ahí invitada y entonces van llegando y la directora de Fashion Week, que aparte es muy amiga mía, me va y me dice, Lidia, están llegando unas inditas que seguramente te van a dar las blusas, pues ya nomás recíbeselas en la puerta, no pueden entrar al backstage. Le dije, ¿cómo? Pero pues iban a salir conmigo en la pasarela. Y me dice, ¿cómo crees? No puede ser, no sé qué. Empezó a correr como loca de un lado para otro para ir a buscar mi contrato y decirme, mira, en el contrato nada más dice que te puedes presentar tú y tu hija con su colección. Y le digo, pues bueno, no están incluidas ellas, pero ellas son parte de la colección. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues ya están aquí y yo las voy a sacar. Entonces me dice, llegó, bueno, el de marketing, todo el mundo llegó. Y entonces me dicen, no, bueno, no puede ser, que salgan en la pasarela, no puede ser. Y bueno, entonces son mis invitadas VIP. Entonces, ¿pero y qué vas a hacer con tus invitados VIP? No, pues fácil, todos ellos son de confianza, muchos son amigos, familia, clientes de confianza. Pues los cambio de lugar. Y entonces ya no podían hacer nada, ¿no? Claro. Y entonces una viejita que es doña Mari, que es de la Sierra de Puebla también, de Hueyapan,
dice, bueno, y además, señora, pues si nos vamos a cambiar, aquí están nuestras blusas bonitas, es que veníamos en el camión y veníamos empolvadas, ¿no? Y luego el peinador, que es el estilista Ignacio, que es también alguien importante en México, dijo, yo las peino. Y entonces dice, ay, nos pone colorete también. Y total, que se armó allí, que al rato ya pues, estaban muy, muy listas para irse a sentar en el first row. Pero lo que fue muy, muy padre fue que ya nos habíamos puesto de acuerdo, Monse y yo, que en cuanto llegáramos hasta adelante les hacíamos la seña y se subían a la pasarela, ¿no? ¡Aplausos! Y bueno, fue apoteótico, la verdad. Fue toda la plaza, toda la gente que estaba allí se paró a aplaudir. Todas las entrevistas fueron para ellas. Claro que de allí salieron muchos clientes y mucha gente y demás. Y bueno, pues me regañaron y me querían cobrar una multa y quién sabe cuántas cosas. Eso es lo de menos. Pero pues al final la prensa estaba conmigo, ¿no? Entonces, dice Beatriz Calles, que ella es la directora, ella era la directora también entonces, que uno de los momentos más maravillosos en su vida fue ver esa respuesta del público hacia una de las pasarelas que presentaban en Fashion Week, ¿no? Qué bonito. Entonces, pues sí, fueron cosas a vencer, ¿no? Otra de las cosas a vencer es el tema de la distancia. Trabajar a distancia con las comunidades no siempre es tan fácil. En una época era por lo lejos y por lo difícil de llegar. Y ahora por la inseguridad. Y ahora por la inseguridad, exactamente. Claro. Pero seguramente se han encontrado las formas para que siga sucediendo. Sí, en realidad nosotros ya teníamos un sistema desde antes de la pandemia de trabajar por WhatsApp con las nuevas generaciones, porque esto también ha hecho que los hijos se integren y ya les llevan la contabilidad, ya manejan la parte de tecnología. Y bueno, ellas pues también han aprendido con nosotros muchas cosas, así como nosotros con ellas. Por ejemplo, a cómo cotizar su trabajo. Sí desarrollamos una serie de escalafones para que ellas se pudieran identificar como tejedoras de 1 al 5 y que pudieran ellas mismas establecer sus precios, ¿no? Todo lo que aprendieron con nosotros o aprenden todavía, lo pueden ejercer para su propio dominio. O sea, ellas... Claro, no es para tu marca. Exacto, exacto. Y muchas veces los diseños son míos y los encuentro que ya los están haciendo para otros, ¿no? Pero y seguramente te da gusto, me ¿no? da mucho gusto, sí, porque siempre hay para todos, ¿no? Yo creo que una parte del ADN de tu marca y es más, desde que antes de que empezara tu marca, era el tema de trabajar con personas mayores. Porque eran las que hacían todo esto. Sí. ¿Cómo lo ves hoy a distancia, tú ya siendo una persona mayor? La importancia dentro de la industria y que además seguramente pues están un poco relegadas, ¿no? O sea, hoy día la moda, bueno, los nuevos, los que están surgiendo y que de repente a las personas mayores se les deja un poco fuera. Sí, fíjate que en realidad en las comunidades indígenas hay que tener mucho respeto por los adultos, porque ellas son las sabias, ¿sabes? Y entonces ellas son las que te enseñan y ellas son los hombres también son los mayordomos, es la gente a respetar, ¿no? Y sin embargo, aquí en México y sobre todo imitando otras culturas que él se ha considerado al anciano que es una persona que hay que tenerla en casa, que ella no salga, que ya es impertinente, que mejor en una casa de ancianos. No porque yo esté en contra de eso, pero claro, bueno, cada quien puede ejercer libremente lo que vive en la vida. Pero para mí ha sido muy importante sí trabajar con todas las generaciones, ¿no? Que era maestra, que mis hijos, que tal. Pero sobre todo, sí, ya que empecé a sentirme grande, porque la gente te lo dice, no, y ahora que te jubiles, ¿qué vas a hacer ya? Y tú ni en cuenta. Sí, me tengo que jubilar de la Ibero y eso por la pensión, ¿no? Pero en realidad, tú te sigues sintiendo la misma persona, ¿no? Y eso creo que tiene que hacerse más visible. Tenemos que trabajar más para hacernos visibles y decir, no, yo todavía estoy funcionando y
Y gracias a la tecnología y a los medicamentos que están ahorita surgiendo y la inteligencia artificial, pues se está empezando a pensar en que la gente va a vivir hasta los 109 años, ¿no? Y yo sí creo que puede suceder, ¿no? Entonces, pues sí, en los desfiles siempre saco gente de la tercera edad, que son clientas mías, y cuando me dicen, ¿cuál es tu target para vender? Pues no, es que no es para todos. Es un estilo de vida, ¿me entiendes? Es un estilo de ser libre, de sumar, de proteger, pero también de disfrutar, que lo puede tener desde una chavita centennial o millennial, que sí son así, hasta pues una persona de 70 o más años. Y creo que esa es un poco la huella que estás dejando y que seguirás dejando, donde tu moda no es una moda, es un legado que puede usarla desde alguien joven hasta también adultos mayores, que muchas veces también durante muchos años la moda y la ropa para adultos mayores como que se deja un poco a un lado, ¿no? Como que ya se visten aburrido, ya no compran cosas novedosas, y no es cierto. Muchas veces llegan a mi tienda, o a las tiendas que tenemos Monse y yo, y bueno, pues a veces van acompañando a las nietas o van acompañando a la hija y a la nieta, ¿sí? Entonces, pues siéntate, mamá, ¿no? Pues, mira, ¿se puede sentar aquí mi mamá? Sí. Entonces, pues bueno, al rato dice, ay, ¿usted se pone botas? Y bueno, pues sí, mi hija hace estas botas, es Montserrat Meseguer y tal. Y no ha visto lo que hace, y ya le enseño Y se van atreviendo. Y entonces me dice, ¿y a poco están cómodas? Digo, miren, pues, estamos jugando a las Barbies, así que órale, vamos a probarle unas botas. Oiga, pues yo sí. Oye, hija, fíjate que sí voy a pagar mis botas porque las siento seguras, porque están padres, porque no me da frío, porque... Y al rato regresan ellas ya, y animadas. Dice, oiga, ¿y cómo me los debo de poner? Porque creo que mis faldas no combinan. Y yo la veo que usted se ve muy bien. No, pues mire, póngasela con esto y con... Pues se convierten en mis clientas ya las 3 generaciones, ¿me entiendes? Y la verdad es que me da mucho gusto que sí, el público está más abierto. También el hecho de vestir gente de otra diversidad sexual, ¿no? También llegan a la tienda y... Atreverse. Sí, atreverse, ¿me entiendes? Y al final se va cada quien sintiéndose libre de haber escogido, ¿no? Qué bonito. De repente yo cuando voy a un centro comercial y que quiero que mi mamá se vista de alguna manera o que se atreva, porque luego también les cuesta, es una realidad, les cuesta atreverse a vestir de ciertas cosas. También uno se da cuenta que la moda para adultos mayores no existe o se relega mucho. Yo creo que hay muchos factores que integran esta situación. Uno de ellos es el machismo, porque muchas de las señoras de mi edad o más grandes obedecen a lo que le gusta a mi marido. Sí, todavía tengo clientas que me dicen, no, es que te compré esta falda, pero no le gustó a mi marido. Wow. Sí. Y entonces yo enfurezco, pero además me tengo que quedar con mi muina, porque al final ella está completamente convencida que a quien tiene que agradar en su vestimenta es a su marido, ¿no? Entonces, pues son valores también y son épocas y maneras de vivir la vida, ¿no? Pero por otro lado, sí, las tiendas tienen metido en la cabeza, y cuando yo daba asesorías era terrible decir, tenemos que sacar el suéter senior a los abuelitos, y el traje gris y el vestido negro para la abuelita, ¿no? Y era lo que menos se les vendía. Entonces creo que sí, la moda está muy olvidada y la gente está muy, muy mal acostumbrada de saber lo que es la gente de la tercera edad. Sí, creo que sí hay mucho que descubrir de la gente de la tercera edad, ¿no? Así como ustedes pueden descubrir de nosotros, también nosotros todo el tiempo nos admiramos de lo que hacen los jóvenes actualmente, ¿no? Y lo que hacen otras generaciones. Cómo pueden cruzarse las dos ideas y sumará siempre. Sí, y no puedes pensar en que hay este abandono o esta estigmatización en gente que fue tan activa. Claro. Fuimos gente de posguerra, ¿sí? El mundo se volvió a ser... más bien se convirtió en un mundo productivo, en un mundo de nuevas profesiones, de muchísimas libertades. Gracias a usted. Gracias a nosotros y gracias a que nuestros padres que habían sufrido
querían darnos todo para tener esa oportunidad de crecer, ¿no? Entonces creo que así como el límite del tiempo está en ti, sí, también está en la gente abrirse a poder disfrutar cualquier generación, ¿no? Que es importante. Y otra pregunta con la cual no podía dejarla fuera es, ¿qué opinas? Me encantaría saber tu opinión porque además tú lo vives de cerca. Todo este tema de la apropiación cultural que hoy es tan sonado, que si Adidas, que si otra marca, que si aquella, de repente se plagiaron y agarraron el diseño de las comunidades. ¿Cómo lo viven adentro? ¿Cómo has visto que lo viven adentro? ¿Y qué podemos hacer como consumidores y también como país, como sociedad, para evitar que estas cosas sucedan? Pues sí, reclamar, ¿no? Y decir cuando esto sientas que está sucediendo, ¿no? Y es el caso de visibilizar pues lo que está pasando con Adidas o lo que ha pasado con otros diseñadores, ¿no? Como Laura Merad. Pero fíjate, ella, por ejemplo, sí hizo muy visible a la comunidad. Entonces, el hecho de que haya usado unas camisas de Oaxaca para su pasarela luego convirtió ese escándalo en que todo el mundo quería una camisa de esas, ¿me entiendes? Y entonces esos artesanos han crecido mucho, ahora son grandes comerciantes de esas camisas, ¿ves? Entonces, eso por un lado puede beneficiar, pero yo lo que sí creo es que hay que tener también el criterio de las marcas tiene que ser el no copiar y no robar lo que no es tuyo, ¿no? Y esta apropiación cultural sí en realidad es algo muy importante y que en mi caso sí me han preguntado eso 1000 veces y creo que mi respuesta siempre ha sido, bueno, pregúntenles a las artesanas, ¿no? Ellas trabajan en colaboración y además tienen regalías, tienen un pago justo, son personas del mismo valor que podemos ser todas nosotros. Para cerrar, porque el tiempo siempre es lo que nos come, hay una pregunta con la que siempre cerramos, que es: cada quien tiene su forma de envejecer y depende de su historia, de su bagaje, de muchas cosas. ¿Cuál es tu forma de envejecer? Pues sí, siendo consciente de que la edad sí llega y sí va haciendo estragos, pero por otro lado, de agradecer todo lo que has hecho y todo lo que sí todavía puedes hacer, ¿no? Es inacabable. Tú eres el que controla esa meta. Gracias, felicidades por dejar huella, porque sin duda creo que lo estás haciendo. Que la gente conozca tu marca, que la gente conozca todo lo que haces y eso sea un aliciente también para mucha gente que quiere emprender a los 50, a los 60. Claro que se puede seguir emprendiendo. Gracias por esta linda plática. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con una historia más sin filtros aquí Entre Canas y Verdades. Y recuerda, la vejez no es como te la contaron. ¿Aún sigues pensando que la edad es una limitante? Te esperamos la próxima semana con otra historia más sin filtros. Entre Canas y Verdades, el podcast de Coltin, la primera membresía de salud para personas mayores.